Háblame del día, Alejandro, en el que fuiste con un tour guiado Ujú. a visitar la iglesia de la Luz del Mundo. Que Sí, tengo entendido su sede es en Guadalajara, ¿no? sí. Pues a mí llega este caso. Yo la verdad es que tengo mucho interés en los casos judiciales de Estados Unidos, ¿no? Una de las que para mí es mi maestra, que se llama Galia García, me enseñó a entrar a la página de las Cortes de Estados Unidos. Y desde que yo trabajaba con ella, pues veo los expedientes y demás. Y yo transmití eso a uno de mis colaboradores, que actualmente es reportero, pero que era mi redactor, ¿no? Entonces yo le enseñé a consultarlo y justo vimos el expediente de Nason Joaquín García cuando lo detuvieron allá en Los Ángeles y dimos a conocer el detalle de ese expediente y era brutal, ¿no? Lo que describía, los abusos, etcétera. Y aunque, como en todos lados, o debería en todos lados, pero en México y en Estados Unidos se considera una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario, no puedes dejar de contar esos detalles que hay ahí, ¿no? La manera en que hablaban de los abusos, las menores, ¿no? Y este líder, pues aprovechándose de su poder. Entonces, desde que cayó ese expediente en mis manos, era público, pero digamos, tuvimos el acceso y lo revisamos a detalle, pues lo dimos pues con mucha profundidad, ¿no? En la tele. Entonces, desde entonces, los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo pues, nos vieron con unos ojos como el del enemigo, ¿no? Entonces, siempre intentaron replicar lo que decíamos. No, es que eso no es cierto, es que no se ha probado, es que no sé cuánto. Entonces, yo siempre les di voz. Pues aquí tienen. Y un día estuvo media hora el vocero de la Luz del Mundo en el noticiario. En un noticiario que duraba media hora, estuvo media hora. Dios santo. Entonces, estuvo todo el noticiario hablando, siempre se le dio voz. Y como tocábamos tanto el tema, me buscaron quienes habían pertenecido al grupo de víctimas que denunciaron allá en Los Ángeles. Y me buscaron y me dijeron, no vamos a dar ninguna otra entrevista. A lo mejor se hace un documental, etcétera, pero te queremos invitar a ti a la presentación de la denuncia que vamos a hacer acá en Los Ángeles. Y entrevistas a la víctima. Y no se sabía mucho de ella, se llama Xochitl Martin. Y fue la primera entrevista que dio un medio de comunicación en México. Había dado solo una en Estados Unidos y esta fue la primera en México. Bueno, para la Luz del Mundo fue lo peor que pude yo haber hecho, haber entrevistado a quien dijo que contribuyó a llevarle niñas a Nason Joaquín García. Entonces ellos decían, es que es una delincuente, confesa, etcétera. Sí, pero está confesando un delito, ¿no? Cometido por un líder criminal. Y volvieron a ir los de la Luz del Mundo y dijeron, para que veas que todo lo que dices es falso, te invitamos a la Luz del Mundo. Y yo, pues vamos. Tampoco habían podido entrar periodistas así a la parte de abajo del templo de la hermosa provincia. Entonces, pues en este tour, pues yo dejé que hablaran. O sea, tampoco iba yo ahí a ir a confrontarlos, sino, a ver, pues hablen, ¿no? Y parecía todo como un tour montado donde aparecían de repente personajes y de repente el cantante de ópera caminaba por ahí. Mira, aquí está no sé quién y mira, aquí está no sé cuánto. Y unos niños. Y yo, ¿qué hacen los niños en viernes a esta hora o entre semana? No, pues son voluntarios. Ah, son voluntarios. ¿Por qué no estás en la escuela? No, pues que estoy ayudando al pastor o al hermano, me decían. ¿Y por qué estás ayudando al hermano y no estás en la escuela? Ah, porque nos dan permiso de faltar. Entonces, todo eso, pues iba contando algo que está mal, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el niño no está en la escuela y está ayudando a un hermano a dar tours guiados cuando es un menor de edad, ¿no? Y pues eso se puede interpretar de muchas otras maneras, pero al final esa era la información. Y yo preguntaba, todos decían que eran muy felices ahí. Y eso es lo que mostramos, ¿no? Al final se quedó mucho material pendiente y se enojaron más los de la Luz del Mundo porque había más y no presentaste todos. Pues presentamos creo que 2 o 3. Se vio todo lo que ellos querían mostrar. Y pues es la versión de ellos. Pero creo que de esa versión se sacan muchas conclusiones. Y el caso lo he seguido desde entonces hasta que Nason Joaquín García se declaró culpable. Él admitió haber abusado de menores de edad. Y lo admitió, sí, para no ir a un juicio, porque quién sabe qué hubiera pasado en ese juicio. Claro. Pero lo admitió. Y eso es lo que la Iglesia de Luz del Mundo no ha aceptado. No ha aceptado que su líder es un abusador de menores, confeso, porque dijo culpable. Y tiene que pasar 16 años en la cárcel todavía, a lo mejor un poco menos con los que ya pasó, pero fue condenado a casi 17. Y dice, no es honorable. Y él se declaró culpable porque para evitar exponer a la iglesia durante un juicio, él hizo ese sacrificio. Imagínate. Entonces, pues si uno no lo sigue contrastando, pues ese discurso es el que permea y el que se sigue difundiendo, ¿no? El de este es nuestro héroe y está ahí como un mártir, ¿no?
Pues Claro. cuando no, él sí hizo eso porque lo aceptó. Incluso pudo haber ido a un juicio y le pudieron haber fincado muchos más cargos y muchos más casos de abuso, pero eso es lo que él reconoció y esa es la realidad. Y eso es lo que no le dicen al fiel. Cuando fuiste y te estaban dando este tour, tú ya como periodista, tu percepción ya era más como de a ver qué dicen, porque ya hay como pruebas contundentes del crimen de este señor, o todavía estabas viendo en la balanza la posibilidad de que fuera completamente falso el crimen. No, yo no creía que fuera falso. Eso sí, digo, es parte de la subjetividad, ¿no? Claro. Desde que lees el expediente, platicas con las víctimas, la manera en que te lo cuentan las víctimas y cómo está armado todo, ¿no? O sea, esta iglesia en la que hay un gran líder y te cuentan que lo iluminó Dios y entonces desde entonces el abuelo y de repente el hijo y de repente el nieto. Pues no me cuadra, ¿no? Como que Dios escoge una familia para encabezar una iglesia, ¿no? Todas esas cosas, pues a mí no me hacen ningún sentido. Entonces, por eso el apóstol y el trato que se le daba, no, completamente alejado de la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, siempre se pueden respetar, se deben respetar las creencias de otros, pero eso no quiere decir que no cuestiones este caso, ¿no? Que no cuestiones que había un gran líder que vivía como rey, aunque ellos digan que no. Yo les dije, déjenme entrar a la casa. No, no puedes entrar. Pues ¿por qué no me dejas entrar a la casa? Entonces todo eso es parte de lo que yo vi. Y pues uno saca sus conclusiones. No puede uno permanecer, digamos, en medio, ¿no? Pues sí, uno se va a un lado o al otro, pero ahí está la apertura. Siempre se les dio voz. Y por eso lo recorrí, ¿no? Además tenían una especie de escultura arriba, colgada, ¿no? Uh-huh. En la cima, que era muy difícil. Tuvieron que traer incluso equipo especial para montarlo y todo. Sí, no, bueno, tiene una arquitectura impresionante, tiene toda una historia el templo, la colonia, cómo fueron comprando ahí los terrenos y demás, y la gente que es fiel vive en esa zona y se ayudan y demás, y eso está muy bien, que se ayuden, que vayan a la iglesia, que vayan a la escuela, no sé, las creencias que ellos tienen, pero sí hay una adoración que no cuestiona al líder. Adoran a una persona que actualmente ya confesó. O sea, en ese entonces tenía acusaciones. Yo les digo, y lo van a investigar, porque los legionarios investigaron a Marcial Maciel. Aunque lo negaron al principio, lo investigaron. Ellos mismos Y lo ellos mismos dijeron que sí había ocurrido. Incluso en la misma Iglesia Católica hay investigaciones y ponen y dicen que los padres son pederastas cuando lo son, los llevan ante la justicia. Muchos ocultados sí. Pero entonces no sigamos ese ejemplo, ¿no? O sea, entonces yo les pregunté, no, porque es falso. ¿Cómo lo vamos a investigar si es falso? ¿No han escuchado a las víctimas? ¿No le han preguntado a las niñas? No, es falso. Entonces es una adoración ciega, una adoración que no cuestiona. Y esa persona, aunque sea su líder y aunque ellos digan que los iluminó o lo iluminó Dios, es un ser humano. Y los seres humanos cometen errores. Y puede ser que sea un error. Y ya admitió los errores. Si lo quieren perdonar, si dicen lo vamos a... ok. Pero negar que haya ocurrido, negar que los abusos hayan ocurrido e intentar callar a toda costa a quienes quieren denunciar, que son otras niñas, otros jóvenes que vivieron esos abusos, que quieren denunciar y están en un círculo, incluso su familia, en el que alza la voz o el que se quiere salir, el que cuestiona, pues es hecho a un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vi, lo que yo sentí estando ahí, es una adoración ciega.